Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Sin tener todavía la proyección, ¿pueden ubicar el libro de Oseas? ¿Pueden o no? Sí, se puede. Con el índice. En el Antiguo Testamento, Oseas, capítulo 11. Ahora sí vamos con la proyección. 11, versículos 1 al 5. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo, con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. Nos vamos acercando a fin de año, y siempre el fin de año, la finalización del año es un tiempo de mirar hacia atrás, de evaluar cómo ha sido el año y también de evaluar cómo ha sido la vida. El texto de hoy nos invita a pensar en eso, pensar hacia atrás en cómo ha sido nuestra vida. Y quisiera que reflexionemos sobre eso. La vida de Oseas, el profeta este que vamos a leer, un profeta tremendamente importante en la historia de Israel, pero son de esos libros raros que a uno de repente como que le da un poco de aburrimiento leer entre poesía y oráculo, como que uno prefiere leer el Éxodo o el Evangelio, ¿no? La vida del profeta transcurre en un tiempo de gran prosperidad en Israel. En el siglo X antes de Cristo es el momento en que el reino de Israel está unificado. Se habla de la monarquía unida, porque todo Israel está bajo el gobierno de un solo gran rey, Saúl primero, David, Salomón. A la muerte de Salomón, asume en el poder su hijo Roboam. Esto es pan comido para los estudiantes de la escuela dominical. Se lo saben de memoria. Pero con Roboam se divide el reino de Israel y al sector norte del reino se le llama Israel y tiene como capital Samaria. A la parte sur se le llama Judá y tiene como capital Jerusalén. Al reino del norte metafóricamente también se le dice Efraín, Jacob a veces incluso, pero se refiere siempre desde la época en que se rompe esta unidad. Israel será siempre una referencia al norte, Judá será siempre una referencia al sur. En el siglo VIII, 701 en adelante, antes de Cristo,
el reino del norte vive una época de gloria. En la época de Oseas, el reino del norte es casi un imperio porque tiene pueblos vasallos incluso alrededor. Están bajo el gobierno de Jeroboam II. Hay mucha riqueza. Si ustedes en la casa leen desde el capítulo 1 en adelante de Oseas, se van a dar cuenta que no solo hay mucha riqueza, sino parece que también hay bastante soberbia, porque son un pueblo poderoso. En ese contexto de opulencia, de riqueza, de poder, y ustedes saben que cuando uno vive en esas condiciones, no piensa que el día de mañana puede venir algo catastrófico o puede venir el fin. Pero en ese contexto de opulencia y de soberbia, Oseas es enviado a predicar al pueblo de Israel en el norte, ¿no? Y desarrolla su pensamiento en este fragmento que acabamos de leer como en un poema. Está lleno de versos esto, hay mucho lenguaje metafórico, mucho lenguaje poético, típico también de la literatura profética, y desarrolla el pensamiento de la relación de Dios con Israel en 3 momentos que quisiera explicarles a continuación. En 3 momentos. Un primer momento es el que yo denomino la presencia y el rechazo. En los versículos 1 y 2, la presencia de Dios, por un lado, y el rechazo por parte, ¿cierto?, rechazo de Dios por parte del pueblo de Israel. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. De Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerio. Cuando era muchacho, los llamé. Israel está viviendo, como decíamos, una época de opulencia. Ya es un hombre grande, ya es un hijo grande, ya lo tiene todo, tiene más, mucho más de lo que necesitaba para vivir. Pero el profeta les recuerda que el llamado de Dios se produjo sobre ellos no cuando eran grandes, sino cuando eran muchachos, cuando no tenía lo que ahora tienen, cuando no eran personas completas, porque recuerden que en el siglo VIII antes de Cristo no existe esta lógica que existe hoy de que un niño no es un adulto incompleto, es un niño, es completo en sí mismo. Lo mismo pasa con un joven, con un adolescente, etcétera. No es que va a llegar a ser una persona algún día, ya son personas. Pero en el siglo VIII antes de Cristo esa lógica no estaba. Entonces cuando el profeta dice, desde niño te llamé, lo que está haciendo es recordarle que no siempre fueron tan poderosos como son ahora. Y cuando no fueron tan poderosos, los llamó Dios. Cuando no había nada que permutar, cuando no había nada en ellos que interesara a Dios, nada con qué negociar, ahí los amó y los llamó desde Egipto. Los lectores de la Biblia recordarán cuál era la situación de Israel en Egipto. ¿Qué eran ellos? Esclavos. O sea, este profeta está recordando a los soberbios israelitas de la época gloriosa que el llamado del Señor sobre ellos no fue un llamado interesado porque sirvieran para algo. Cuando eran muchachos y cuando eran
esclavos los llamó. El texto se inicia hablando de la esclavitud. Desde ese lugar de esclavitud, Dios los libera. Pero ¿qué hace Israel frente a este llamado? Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Se alejaban. A los Baales sacrificaban, a los ídolos ofrecían sahumerios. Hay algo particular en esta cuestión de los ídolos y de los Baales respecto del Dios de Israel o del Dios al que nosotros servimos. Fíjense que los ídolos, todos los ídolos, tienen la particularidad de poder ser controlados por medio de ciertas acciones que los seres humanos hacen. Hace algún tiempo atrás, un cabalista, la Cábala judía es una versión del judaísmo esotérico, decía: el mundo, el sistema, digamos, la vida, el mundo, es como un titiritero que controla a los títeres. ¿Se entiende? Nosotros somos los títeres y Dios o el destino, lo que sea, sería el titiritero. Él decía, la cábala o la cabalá es la forma en que el títere controla al titiritero. Mire qué interesante. Si descubres ciertas palabras mágicas, si logras descubrir cierta numerología en la Biblia, magia, ¿no? Lograrías controlar al que hoy controla todo. Entonces, el secreto está en descubrir la palabra mágica, descubrir la declaración perfecta y el mundo está a tus pies. Eso es la magia. La magia pretende controlar por medio de rituales conocidos al mundo no conocido. Por medio de expresiones, ceremonias controlables por el ser humano, lo incontrolable de Dios. Israel había sido llamado desde muchacho, había sido llamado desde Egipto, permanentemente llamado por Dios. Pero Israel da la espalda a Dios y camina hacia los ídolos, hacia los Baales, hacia lo que ellos pueden controlar. Esto sigue siendo muy tentador para todos nosotros, hermanos. ¿Qué ganas dan de mandar un par de declaraciones de aquí adelante y salir de aquí con los problemas resueltos, ¿no? Con dinero en el bolsillo, con los temas económicos solucionados, por una declaración mágicamente hecha y que Dios esté obligado a cumplir nuestra declaración? Eso está bien para los Baales. Eso está bien para los ídolos. Pero Dios no puede ser controlado. Dios no se somete a lo que yo diga o deje de decir. No se somete. Por eso cuando oramos, suplicamos humildemente, sometiéndonos a la voluntad soberana, absoluta de Dios. Porque Dios no puede ser controlado como los ídolos. Pero Israel, y esa es la queja que Dios tiene contra ellos, le dan vuelta la espalda al Dios que los liberó de Egipto, al Dios que los llamó de muchachos, que por su gracia
los escogió y decide irse hacia algo, es comprensible que les dé más seguridad, psicológica por lo menos, los Baales. Porque por último ellos saben que si le cortan el cuello a una gallina, si sacrifican a un muchacho, si encienden un holocausto, si declaran un par de frases, los Baales se supondría que responderían. Pero con Dios no se sabe, porque yo puedo estar pidiendo mal y como Él me ama no me va a responder. Pero con los Baales, aunque yo pida mal, me va a responder igual, porque ellos se someten a mí. Y con este Dios tan poderoso yo no puedo negociar, porque Él gobierna todo. Entonces, entre un Dios que lo gobierna todo y unos dioses falsos que yo puedo gobernar, Israel dijo, mejor me quedo con los dioses falsos. De muchacho te llamé, de Egipto te saqué. Pero cuanto más te llamaba, más caminabas hacia los dioses falsos. Cuanto más te amaba, más buscabas la adoración de los ídolos. Esa es otra forma de convertirnos nosotros en nuestros propios dioses, hermanos. ¿Cuántas veces nos llamó el Señor durante este año? Una y otra vez Dios llamando. De muchacho te llamé, de Egipto te saqué. ¿Cuáles fueron nuestros Egiptos durante este 2015? ¿Cuántas veces Dios nos llamó? Esposos, esposas, hijos, hijas. ¿Cuántas veces insistió? ¿Y cuántas veces caminamos hacia nuestros propios dioses? Porque nuestros propios dioses nos gustaban más que el Dios verdadero. El segundo momento en esta reflexión del profeta poeta a estas alturas, ¿no? Está en el versículo 3. Yo lo llamo la presencia y la ignorancia. Si el primer momento es la presencia y el rechazo, ahora otra vez se da la presencia por parte de Dios y por parte de Israel el rechazo. Versículo 3. Yo con todo, o sea, a pesar de todo lo que pasó, lo que ustedes hacían, con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Al mismo Efraín. Efraín es el nombre que le dan, ¿se acuerdan? Metafóricamente, también al reino del norte. Aquí hay algo muy curioso. Ustedes saben que Dios es espíritu, ¿cierto? O sea, no es hombre ni mujer, pero metafóricamente siempre la Biblia le llama padre, pastor, señor, usa nombres masculinos porque en la época en que fue escrito, obviamente esa era una forma de referirse a algo que lo englobe todo. Pero Dios no es hombre ni es mujer. Y esto es muy interesante porque lo que Dios dice que hace, a pesar del rechazo de Israel, son tareas que en esa época las cumplían las madres. Son tareas maternas. Con todo eso yo le enseñaba a andar. Enseñar a caminar era una tarea que se asignaba a las madres en Israel en el siglo VIII antes de Cristo. Y Dios dice que Él enseñaba a caminar a este joven Efraín. ¿Recuerdan la imagen, no? La imagen de muchacho te llamé, de Egipto te saqué. Es la imagen del padre regañando a su hijo. Los que van a leer en la casa, todo Oseas, se van a encontrar que al comienzo la metáfora no es de padre e hijo, sino de esposo y esposa. Los primeros capítulos del libro
hablan de cómo Dios como esposo ha sido traicionado por Israel como esposa. Pero aquí, Dios como padre ha sido desobedecido por Israel como hijo. La metáfora es del padre y del hijo, entonces, pero Dios aparece cumpliendo una función que en esa época se asignaba más bien a una madre. Yo le enseñaba a andar a Efraín, tomándole de los brazos. ¿Conocen la figura, no? No sé si está bien hacer esto. Hoy día se saben mejor las cosas que antes. Echando a perder se aprende, dice. Nosotros echamos a perder y los de ahora aprenden. Le tomábamos los brazos a nuestros hijos para que caminen. Creo que eso no se hace hoy día, ¿no? O no sé. Bueno, pero esa es la imagen. Israel llevado de los brazos por Dios, enseñándole a caminar. Tarea claramente materna en esa época. Y eso lo hace a pesar de que Israel camina una y otra vez hacia los ídolos. Esto de un Dios que le toma los brazos, un Dios que lo hace caminar, a pesar de la desobediencia, eso también es raro. Yo quiero mostrarles un texto. Esto es sin nombre y apellido, ¿eh? Esto está en la Biblia. ¿Qué era lo que hacía un padre y una madre cuando tenía hijos desobedientes? Y por eso digo que sin nombre y apellido, así que ninguno de los hijos o hijas acá crean que esto está dirigido a ustedes, porque ninguno de ustedes son malos como estos de la Biblia, estos de acá son malos. Pero miren lo que dice la Biblia en Deuteronomio, ¿lo quieren leer o no? Pero hay que agarrarse porque se nos viene duro. Es otra época. Tengo que decir todas estas cosas porque es terrible. Deuteronomio 21, versículos 18 al 21. Si alguno tuviere un hijo contumaz, así que usted puede decirle a su hijo, que es medio porfiado, muchacho contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no le obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, los ancianos son los gobernantes, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Qué bueno que no lo supieron antes, dicen algunos, ¿no? Oiga, esto dice la Biblia. Así que cualquiera que diga yo tengo una familia bíblica, usted tenga que poner ojo porque puede que sea un torturador. La Biblia hay que leerla, pero hay que interpretarla. No basta con citar los textos. No vamos a salir de aquí a apedrear a nuestros hijos desobedientes. Si son glotones y borrachos habría que pensarlo, pero no, mejor no. Esta era la forma normal en el Israel antiguo, aparentemente, y probablemente en las culturas antiguas, de resolver la desobediencia de los hijos. Una desobediencia deshonrosa. El tema del honor y la vergüenza era la moneda de cambio en las culturas antiguas, ¿no? Si alguien era deshonrado y no buscaba la venganza, aún el Estado tenía el derecho de castigar al que no recobraba el honor perdido. Entonces eran otros tiempos y otros temas. Pero lo que está haciendo Dios es lo contrario de esto. Porque al hijo desobediente, al que una y otra vez le da la espalda y camina a los Baales, al que una y otra vez se cae, lo que hace Dios, en lugar de apedrearlo y fulminarlo, es
tomarle los brazos, sostenerlo para que no se caiga, para que siga intentándolo de nuevo. Una actitud amorosa, distinta de lo que la propia ley judía decía. ¿Y cuál es la respuesta de Israel? Nunca conoció que yo era el que lo cuidaba. Dios nos llama durante toda la vida y lo ha hecho durante todo este año para que salgamos de nuestros distintos Egiptos, de nuestros diferentes estados de esclavitud. Una y otra vez nos llama, una y otra vez le damos la espalda, una y otra vez nos levanta, nos toma de los brazos, como una madre, como un padre amoroso, una y otra vez. Y frecuentemente no sabemos que es Dios el que ha estado sosteniéndonos. Y al finalizar el año miramos atrás y ni siquiera podemos testificar de cuántas veces Dios nos levantó, porque no sabíamos que era Dios, porque no le conocíamos, que era Él el que estaba en cada caída, cada vez que caminamos hacia los Baales, cada vez que intentamos instalar nuestros propios dioses, cada vez que le avergonzábamos y merecíamos la muerte. No conocimos que era Dios el que estaba levantándonos un día más para que un día más escuchásemos el llamado y para que un día más le rechazáramos y camináramos hacia los Baales de nuevo. Nunca le conocimos como Israel. Como no conocieron a Jesús, tampoco los que caminaron con Él a Emaús. Como no le conocieron los que estaban en la barca y pensaron que era un fantasma, así tampoco muchas veces nosotros conocemos al Señor. Cuando se nos manifiesta tomándonos los brazos para hacernos caminar, habiendo nosotros caído, buscando ser nuestros propios dioses. Si al primer momento de esta reflexión le llamamos la presencia y el rechazo, y al segundo le llamamos la presencia y la ignorancia, al tercer momento le llamaremos la ausencia y la esclavitud. El versículo 5 de Oseas 11, el 4, 4 y 5. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Puse delante de ellos la comida. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir. El profeta poeta, con cuerdas humanas, no con cuerdas de cuero, de piel, no con cadenas, con cuerdas humanas. Probablemente se refiere a los brazos. Recuerden la figura materna que abraza, que toma al niño. Estas cuerdas humanas, lazos de amor, los atraje. No los arrastra, no los obliga, no les pone un lazo al cuello y los arrastra a la comunión con Él, sino con lazos de amor, con brazos de madre, con brazos de padre amoroso, con amor los atraje.
y fui para ellos como el que alza el yugo. ¿Recuerdan la imagen de dos bueyes con un yugo encima, que trabajan juntos, de alguna forma esclavizados? Yo fui como el que levanta el yugo, el que les da libertad. Claro, el que los sacó de Egipto, el que levanta el yugo. Todos recuerdos, imágenes que hablan de la libertad. Y yo puse la comida delante de ellos. Otra imagen materna, el que alimenta, el que levanta el yugo para que llegue el momento de cerrar el trabajo, de terminarlo. El que atrae con cuerdas de amor, que usa los brazos para abrazar, no cadenas para arrastrar. Esta vez no se describe una respuesta por parte de Israel. Hay silencio. Se describe una consecuencia final en el versículo 5. Ya no volverán a Egipto. En efecto, nuestro fragmento se inicia diciendo que desde Egipto salieron. No volverán a la tierra de Egipto. Pero ahora el asirio será su rey, porque no se quisieron convertir. Otra esclavitud. Ya no la esclavitud de Egipto, pero esclavitud al fin. El relato se inicia con esclavitud. De Egipto llamé a este muchacho. Y termina con esclavitud. Los asirios serán su rey. ¿Qué hay en medio? ¿Qué hay en medio de estas dos expresiones de esclavitud? En medio está, por un lado, todo el despliegue de amor de Dios. Todo lo que mencionamos. Lo llamé cuando no era nada. Lo saqué cuando era un esclavo. Cuando caminaba hacia los Baales y caía, lo levanté por los brazos. Le enseñé a caminar. Le di comida. Lo atraje con cuerdas de amor. En medio de estos dos polos de esclavitud, por un lado, todo el despliegue de amor de Dios. Por otro lado, todo el despilfarro de la vida de Israel. El rechazo al amor de Dios. La pretensión de querer ser sus propios dioses. O de crear dioses controlables, como los Baales, o querer manipular a este Dios soberano. Partimos el año y lo terminamos. ¿Qué hay al comienzo? ¿Qué habrá al final de este año? Muchos partieron el año en una situación de esclavitud espiritual. Y el año no ha terminado, pero podría terminar nuevamente en esclavitud. ¿De qué depende? Depende de que en medio tomemos las decisiones correctas. O le rendimos la vida al Dios soberano, poderoso, absoluto, o juzgamos a ser nuestros propios dioses. Pero el resultado de ser nuestros propios dioses, hermanos y hermanas que hoy están presentes, amigos y quienes nos ven por la señal de internet, el resultado de jugar a ser nuestros propios dioses no puede ser bueno. No puede ser bueno. Lo que está al final del camino de quien decide dar la espalda a Dios es solo esclavitud. Formas sofisticadas de esclavitud, pero esclavitud al fin y al cabo. Formas modernas de esclavitud, pero esclavitud al fin y al cabo. De vicios, de mediocridad, de descontrol, de desorden.
Pero solo hay libertad cuando nos acercamos al que nos atrae con lazos y brazos de amor. Entonces, hoy estamos en condición de tomar decisiones buenas, pero también estamos en condición de tomar decisiones malas, porque no estamos siendo atraídos con correas, no estamos siendo atraídos con cadenas, estamos siendo atraídos a Dios con lazos de amor. Pero es probable que no lo hayas visto en todo el año, pero cada vez que caíste, Él estaba ahí. Cada vez que dimos, yo también, la espalda a Dios, Él estuvo ahí. Cada vez que caminamos, cada vez que incursionamos en el camino de ser nuestros propios dioses, Él estuvo ahí. Pero probablemente no estuvo como lo esperábamos, no estuvo haciendo caer fuego del cielo, no estuvo haciendo flotar los árboles, no estuvo abriendo el mar, estuvo como un padre amoroso o como una madre enseñándonos a caminar. Y tal vez por eso no lo conocimos, pero estuvo ahí. Y al finalizar el año, podemos ser esclavos de los egipcios o podremos ser esclavos de los asirios, pero vamos a ser esclavos igual si no cambiamos la actitud. Esto nos cuesta, hermanos, porque dejar la vida, dejar nuestros matrimonios, nuestras familias sobre el altar del Señor, dejar nuestros proyectos futuros sobre el altar de Dios e irnos a la casa sabiendo que ahora no lo controlo yo, lo controla otro al que no podemos manipular, eso nos cuesta, nos da una sensación de inseguridad. Miren qué curioso. No puede estar más segura nuestra vida que cuando está puesta en las manos del Señor, pero nos da más seguridad controlarla nosotros mismos. Pero el resultado no puede ser bueno si no le rendimos la vida al Señor. ¿Cuánto más vas a rechazar a Jesucristo? ¿Cuánto más? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuando se produzca el silencio de Dios y ya solo se describa que eres esclavo así de Asiria? ¿Hasta cuando ya no se relate más una respuesta tuya porque ya no es posible encontrarte? ¿Cuánto más? ¿Cuántas veces tendremos que descubrir que los ídolos no son Dios, son creación nuestra? ¿Cuántas veces más tendremos que sufrir ser defraudados por los dioses que nos hemos creado nosotros mismos? ¿Cuánto más? Este relato inicia con esclavitud y termina con esclavitud. Que el 2015 no termine con esclavitud para nuestras familias, para nuestros matrimonios, para nuestros noviazgos, para nuestra vida, nuestro proyecto familiar, nuestra vida académica, nuestro trabajo, nuestra vida espiritual. Si empezó en esclavitud o pasó por un periodo de esclavitud, que no termine así. Terminará en esclavitud si seguimos nuestros dioses. Terminará en libertad si la vida queda rendida en el altar del único Dios que vive y reina para siempre. Gloria a su nombre. Bueno, somos convocados a decidir. Somos interpelados porque la palabra de Dios no está para salir de acá con la cabeza más grande nomás, sino con decisiones tomadas. ¿Vamos a decidir por Dios o vamos a decidir por los Baales? Los Baales de nuestros tiempos, nuestros propios dioses, nuestra propia creación. Los animo
a optar siempre por Dios. Porque aunque hoy te sientas frío espiritualmente, aunque hoy te sientas desganado, aunque mires para atrás y recuerde cuando eras un líder, un gran predicador, lo que sea, y hoy te sientas frío, Dios está ahí enseñándote a caminar. Entonces, hoy decidamos bien. Los años jóvenes no van a volver. Yo, tantas cosas que hacía a los 16 años, algunos me conocieron a los 16 o a los 17, ya no puedo hacerlas, ni la mitad de las cosas que hacía. El tiempo pasado, no lo dice la Biblia, pero sí una canción, no volverá. Pero habrá nuevas maneras de servir al Señor, nuevos espacios en que el fuego del Espíritu encuentre su lugar para calentar a otros, para iluminar a otros. Pero no si le damos la espalda al Dios verdadero y caminamos hacia nuestros Baales. Tomemos buenas decisiones. Tomémoslas en casa, bien pensadas, oradas, con nuestras familias, novios, novias, esposos, esposas, hijos, hijas. Y cambiemos la vida si hay algo que cambiar. Que el cambio se vea cuando nos volvamos a encontrar y nos veamos en el servicio al Señor, juntos, trabajando para Él. Amén. Pónganse ustedes de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Ya sé que si pido una canción ahora me matan los músicos, así que no la vamos a pedir. No los veo acá. Vamos a terminar orando al Señor. Pongamos el corazón sobre el altar del Señor. Pongamos el corazón sobre el altar del Señor. Si alguien quisiera ayuda en oración, necesita oración especial, yo le pediría que pase aquí adelante con confianza, mientras la iglesia ora. Si no, el resto puede quedarse en su asiento y orar. Pero si alguien lo necesita, en este mismo sentido, puede pasar con confianza. Vamos a orar al Señor. Amado Señor, estamos poniendo la vida sobre tu altar. No tenemos libertad donde están los ídolos. No tenemos libertad donde están nuestras propias creaciones. Tenemos libertad donde estás tú, Señor. Nos llamaste, en algunos casos hace tantos años, en otros casos hace muy poco tiempo, pero hoy el corazón está frío. Hoy amamos estar lejos. No palpita nuestro corazón con tu obra. Perdónanos, Señor. Que la sangre de Cristo derramada en esa cruz borre de delante de tus ojos nuestro pecado, pero que el poder del Espíritu Santo también santifique nuestras vidas y consuma todo aquello que impide que nuestras vidas estén rendidas a ti, Señor. Desarraiga de nuestro corazón el amor a dioses falsos,
desarraiga de nuestro corazón la frialdad. No queremos caminar hacia dioses falsos. También estamos cansados de ser nuestros propios dioses. No hay victoria en eso. Señor, no queremos cerrar el año siendo esclavos. Derrama hoy tu poder y tu presencia sobre mis hermanos que están en este altar, Señor. Tú los conoces. Tú conoces lo que hay en lo profundo de sus corazones. Que el poder de tu Espíritu inunde sus vidas, Señor. Que los lazos del enemigo se rompan. Que las raíces de amargura sean desarraigadas. Que el fuego que se ha estado apagando se encienda nuevamente. Que puedan percibirte donde hasta ahora has parecido un poco ausente, donde no se te ha visto. Que pueda cada uno de ellos saber que estás ahí y que siempre has estado. Glorifícate, Señor. Glorifícate en la vida de mis hermanos y hermanas, en quienes están en sus asientos, en quienes estarán orando en sus casas. Que reciban también, Señor, tu voz, tu palabra, tu libertad, la acción de tu Espíritu. Por nuestra parte, te damos la gloria y la honra, Señor. Te reconocemos como el único Dios, como el Señor de los señores, como el Rey de los reyes. Glorifícate, Señor, y edifica tu iglesia. En el nombre glorioso de Jesús, que vive y reina para siempre. Amén. Amén.